Bueno, pues aquí estamos, una vez más teniendo la oportunidad de llegar a diferentes lugares a través de este medio para tener el estudio bíblico que hemos estado teniendo ya por varias semanas. El día de hoy, diferente a otras ocasiones, por cuanto hoy estamos 2 horas más temprano haciendo lo que es el estudio en vivo, y yo sé que pues varias personas estarán viendo más adelante en la tarde lo que hoy tenemos, y pues por eso tal vez no haya la misma cantidad de personas que regularmente hay en nuestro estudio bíblico por ser tan temprano, pero yo creo que tienen la oportunidad de que más tarde, a las 7, que es regularmente el tiempo en que la mayoría de las personas han estado viendo nuestros servicios, pues seguramente lo van a estar haciendo. Entonces, mientras se conectan algunos más, déjenme darle compartir, como ha sido siempre, a fin de que más personas sepan del estudio. Y estaremos viendo la segunda parte del tema Perdiendo para Ganar. Recuerdan que el día miércoles estuvimos empezando el capítulo 3 de Filipenses, con ese tema interesante donde el apóstol Pablo nos lleva a pensar por un lado, cómo se ve la motivación en la vida cristiana. Él terminaba diciendo en el versículo 3, ¿verdad?, que realmente como creyentes nosotros servimos a Dios en espíritu, de que nosotros nos gloriamos en Cristo y que no tenemos la confianza en la carne. El tema va a seguir, definitivamente el apóstol Pablo sigue con ese tema, pero ahora estaremos viendo un ejemplo que el apóstol Pablo da de cómo es que cuando no es Dios nuestra fuente de gloriarnos, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y es algo más, en el caso del apóstol Pablo, sus créditos humanos, cómo es que estos llegan a ser un estorbo para que nosotros lleguemos a confiar realmente en el Señor. Entonces, Filipenses 3, versículos 4, 5, bueno, 4 al 8 realmente, será el día de hoy. Y el día lunes, que ya regresaremos al horario normal, a las 7 de la noche el lunes, veremos otra vez a partir del 8. Hoy terminamos con el versículo 8, pero estaremos empezando con el versículo 8 en adelante para seguir viendo el tema Perdiendo para Ganar. Pero vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor, y que Dios bendiga lo que estamos haciendo hoy, que podamos crecer en su palabra, y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de ser parte de este estudio. Gracias te damos por cuidar nuestras vidas, bendecirnos de la forma en que lo has hecho hasta hoy, y porque podemos seguir con ello. Padre, nos ponemos en tus manos, suplicando que nos sigas enseñando a través de este pasaje, y sobre todo a apuntar nuestros corazones y nuestras mentes hacia ti, para que, Señor, seas tú nuestro todo en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, pues bueno, bienvenidos a los que están inscribiéndose o llegando a ser parte del estudio ahorita. Recuerden darle compartir conforme van inscribiéndose. Entonces, Filipenses 3, versículos 4 al 8. El apóstol Pablo, después de habernos recordado cómo es que se ve, cómo es que se manifiesta el verdadero cristianismo, ya lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Servimos a Dios en espíritu, habla de una genuinidad en nuestro servicio, no es algo externo solamente, no es solamente algo que hacemos con una intención equivocada, lo hacemos precisamente porque amamos al Señor, porque Él ha hecho una obra en nosotros. Entonces servimos a Dios en espíritu. Segunda cosa, nos gloriamos en Cristo, es decir, nuestra fuente de confianza, de esperanza es Cristo, y todo aquello en lo que nosotros podríamos, la palabra gloriarse significa jactarse o sentirse orgulloso pues es Cristo. Entonces nuestra confianza ya no está en la carne. Entonces Pablo va a dar un ejemplo de cosas en las que uno puede hallar descanso y esperanza, sobre todo para lo que tiene que ver con la salvación, pero también a veces son cosas que se aplican a nuestro caminar día tras día. Entonces vamos a ver el ejemplo de lo que puede llegar a ser un estorbo. No son cosas que sean malas en sí mismas, o sea, precisamente que sean malas, pero que cuando llegas a confiar en esas cosas se convierten en un estorbo en nuestro depender totalmente del Señor para nuestra salvación, pero también para nuestro caminar en el Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver, para aquellos que tienen esta costumbre de tener su libreta y estar apuntando, el primer punto es versículos 4 al 6, cosas en las que Pablo podía gloriarse, ¿ok? Dice Pablo así en Filipenses 3, versículos 4 al 6.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, me seguí hasta el 7, pero es hasta el 6, ¿ok? Entonces, Pablo se pone como ejemplo de qué es confiar en la carne y de alguna forma, a veces una forma irónica en la que el apóstol Pablo está hablando, uno podría pensar, es que Pablo aquí se está jactando, y en cierta forma lo que hace es esto. Si realmente una persona va a ser salva o va a ser más espiritual o va a estar más cerca de Dios por lo que tiene, por lo que ha logrado en esta vida, Pablo dice, yo tengo más que cualquiera a los que él se estaba dirigiendo en ese momento. Y posiblemente, Pablo, yo creo que pocos seres humanos realmente llenarían las características humanas que el apóstol Pablo tenía, y en ese sentido, pues sí, a muchos de nosotros simplemente nos lleva demasiado. Entonces él se pone como ejemplo de lo que es confiar en la carne para ayudarnos a entender cómo es que debemos nosotros realmente llegar a confiar solamente en Cristo, ¿verdad? Él tenía mucho más que jactarse como que cualquier humano, que cualquier ser humano, y también aún más como judío. Entonces vemos primero, debajo de este primer punto, las cosas en las que Pablo podía gloriarse, sus privilegios de nacimiento. O sea, son cosas por las que Pablo no luchó, vamos a decirlo de esta forma, son cosas con las que él nació. Y habla primero que él es del linaje de Israel. Bueno, lo menciona en segundo lugar, pero lo puse en primer lugar porque esto encierra lo demás, ¿verdad? Él es una persona que ha sido privilegiada, ¿verdad?, al nacer dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Pablo menciona del linaje de Israel? Bueno, porque debemos recordar que había personas que eran no hebreas, es decir, no judías, personas que no tenían sangre pura del linaje de Abraham, pero que se habían vuelto judíos, ¿verdad? Entre comillas, prosélitos es el nombre que se recibe al adoptar el judaísmo, al adoptar todo lo que tenía que ver con la religión israelita, y al cumplir con esos rituales, una persona no judía se convertía en un prosélito del pueblo de Dios, es decir, no se volvía judío precisamente, pero de alguna forma participaba de muchas cosas que los judíos participaban. Pero Pablo dice, yo no, o sea, yo soy del linaje de Israel, no soy un prosélito, es decir, yo nací siendo judío, no tuve que adoptar el judaísmo, no tuve que adoptar la religión judía, yo nací ahí, es decir, soy parte del pueblo de Israel. Y añade a esos privilegios de nacimiento, que repito, son cosas por las que él no trabajó. Podríamos decir, a él le tocó nacer, ¿verdad? Usando ese tipo de términos, a él le tocó nacer en esta familia. Él nació ahí, él no escogió, quisiera ser judío, él nació ahí. Entonces son privilegios que él tiene de nacimiento por los que él no trabajó, pero que en ese momento, no en el momento que escribe, pero cuando ya él es grande, él ve todos esos como ventajas, como privilegios en los cuales él podía jactarse. Entonces, desde el linaje de Israel, la segunda cosa que podemos ver es que él habla de ser circuncidado al 8º día. La vez anterior, el día miércoles, yo mencionaba que una de las evidencias de una persona que era parte del pacto de Dios, hablando del pueblo de Israel como tal, es que era, en el caso de los varones, circuncidado. Y circuncidado al 8º día, o sea, así era como tenía que ser en cuanto a esos requerimientos, ¿ok? Y Pablo dice, así soy yo, ¿ok? Humanamente hablando, yo estoy dentro del pacto, tal como la ley lo demanda, ¿ok? Podremos decir que él tenía el pacto de Dios en su carne. Ahora recuerden, y cuando Cristo vino, mucha de esta realidad de lo que realmente es ser judío, ser parte del pueblo de Dios, quedó aclarado para entender que no se trata precisamente de un linaje físico. Pablo lo decía en el pasaje que veíamos el día miércoles de Romanos 2, que es judío el que lo es en el corazón. Es decir, cuando Dios realiza una transformación en nuestro corazón, transformándonos de las tinieblas a la luz de Cristo, haciéndonos sus hijos, nos adopta todos por igual. Es decir, no hay unos que ya sean hijos, todos necesitamos la misma salvación. Y Pablo menciona que uno llega a ser parte del pueblo de esta forma, del pueblo de Dios, ¿verdad? Al creer en Cristo. Ahora, la idea que había es que al ser circuncidado,
ya eras parte de todo este pacto simplemente por el hecho de haber tenido este tipo de cirugía física, ¿verdad? Y eso es lo que te acreditaba como parte del pueblo. Ya estabas garantizado simplemente por ello. Y recuerden que ese era el pensamiento de los judaizantes, precisamente. Ellos estaban predicando la necesidad de que para ser cristianos, primero tenías que hacerte judío. Y en ese proceso, ¿verdad? Pues obviamente en el caso de los varones tenían que circuncidarse. Bueno, Pablo dice, en cuanto a mis privilegios, soy del linaje de Israel, circuncidado al 8º día. Es más, él dice, yo soy hebreo de hebreos. Ahora piensen en esa palabra, ¿ok? Israelita por ambos padres. Y no solamente eso, si uno podía hacerse hacia atrás en cuanto a su linaje, porque es una característica interesante acerca del pueblo judío, de los verdaderos israelitas, hablando, no estoy diciendo el verdadero pueblo de Dios, estoy diciendo los verdaderos israelitas que tienen esta sangre de Abraham, es que ellos pueden trazar su linaje, aquí pueden trazar, ahora sí que irse hacia atrás en sus antepasados y poder trazar su unión, ¿verdad? Con israelitas. Y Pablo dice, yo israelita de ambos padres, ¿verdad? De una generación a otra, ninguno de los ancestros del apóstol Pablo había sido un gentil. Entonces él era hebreo de hebreos. Pero también él menciona que él era de la tribu de Benjamín. Ahora recuerden, bueno, para los que a lo mejor tienen un poco de contexto, para los que no dejen de mencionarlo, que en algún momento en la historia las tribus de Israel se dividieron, formando dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte estaba formado por 10 tribus que eventualmente fueron llevados cautivos por Asiria, y prácticamente lo que hizo Asiria fue desaparecerlos. Los combinó con gente de otras naciones y prácticamente esas 10 tribus desaparecieron. ¿Okay? Lo que tenemos, o lo único que quedó de esas 10 tribus es después del cautiverio asirio, fue el grupo, la raza conocida como samaritanos. En el reino del sur hubo 2 tribus que se mantuvieron, no fieles a Dios, pero se mantuvieron como tribus. Ellas no desaparecieron, también fueron llevados cautivos, pero ellos regresaron. Fue la tribu de Judá, que fue la tribu más grande, ¿verdad? Por eso el nombre judío viene precisamente del nombre Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y junto con ellos la tribu de Benjamín, que es una tribu muy pequeña que se encontraba dentro del territorio de la tribu de Judá. Entonces Pablo prácticamente está diciendo Pablo, estos son mis privilegios como en la carne en cuanto a mi nacimiento, son mis privilegios. Y si uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver, o sea, este tipo de ejemplo, ilustración? No somos judíos, o sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la misma confianza muchas veces pasa en nosotros cuando nuestro linaje, si podemos llamarlo de esta forma, ¿verdad? Nuestra herencia física llega a ser un factor en el que muchas veces nosotros nos jactamos. Nuestro apellido, nuestro nombre, nuestros títulos, cosas por las que quizá no trabajamos, pero son cosas que están ahí. Es que yo soy de la familia tal y tal, ¿verdad? Y podemos presumir quiénes han estado en nuestra familia, podemos presumir, inclusive hay gente, tristemente, ¿verdad?, que se jacta de este linaje puro, su raza, su familia. Y pueden ser cosas en las que nosotros nos jactemos y nos enorgullezcamos y que ese sea el motivo de nuestro orgullo. Sin eso prácticamente no seríamos nada. Y es el punto al que el apóstol Pablo va. De cierta forma no son cosas por las que uno trabaja, no son cosas que nosotros proveemos para ello, pero simplemente se dan. En este caso Pablo no menciona hace un rato, él no escogió ser judío, él no escogió nacer de la familia de Benjamín, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. O sea, son cosas que se dieron de nacimiento, él ya lo traía. Sin embargo, él podía enorgullecerse, presumir a cualquier otro judío. ¿Tú qué eres? No, pues judío, mira, yo soy así, y poder de alguna forma ser más, pretender ser más. Pero esa identidad, y es a donde yo voy, esa identidad carnal, y no lo digo en el sentido pecaminoso, sino en la carne, ¿verdad? Esa identidad de la carne es lo que a mucha gente le da valor a su vida. Su identidad depende de eso. Sin esa identidad no son nada, ¿ok? Espero, y a lo mejor ustedes ven hacia dónde vamos, ¿ok? La segunda cosa que vemos es sus privilegios de educación, ¿ok? En sus privilegios de educación lo que vemos es que menciona el apóstol Pablo, dice, yo soy fariseo en cuanto a la ley. Ahora, había muchos grupos en el tiempo del Nuevo Testamento políticos religiosos, ¿ok? No voy a mencionar los demás, uno de ellos eran los fariseos.
Y podemos decir que el grupo de los fariseos era como el grupo religioso, tenía tendencias políticas, pero el grupo religioso conservador, ¿ok? Ellos de alguna forma, los fariseos de alguna forma buscaban guardar la ley. Sin embargo, en ese guardar la ley, conservar la ley, influenciar a otros para que guardaran la ley, habían caído al extremo de la tradición. Es decir, no solamente era la ley, y cuando digo la ley, me refiero a la ley de Moisés, ¿ok? Me refiero no solo a los 10 mandamientos, sino todo este proceso ceremonial, todo el proceso de vida. O sea, cuando usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, se dará, especialmente de Éxodo a Deuteronomio, se dará cuenta que Dios estipuló formas de vida prácticamente para su pueblo. O sea, lo que podían, lo que no podían comer, cómo debían comerlo, cómo debían vestirse, cuándo debían no trabajar, cuándo, en fin, una regulación completa de la vida. Bueno, los fariseos eran la rama conservadora, ¿ok? Ellos eran los que buscaban que se cumpliera realmente la ley, pero al grado de la exageración. Inclusive ellos habían inventado por tradición reglas que añadían a la ley. O sea, y eso se había convertido más en un asunto de cumplir las reglas humanas que la ley de Dios. Y por eso el choque que el Señor Jesús tuvo muchas veces con los fariseos tenía que ver con ese aspecto externo en que ellos buscaban cumplir con la ley, pero al mismo tiempo rompían la ley más importante, que es amar a Dios con todo el corazón y al mismo tiempo amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, hay muchas referencias en los evangelios de estas alusiones que el Señor Jesús hace a este grupo. Bueno, aun cuando a veces nosotros tenemos esa connotación negativa de los fariseos, ¿verdad? Sí, ciertamente eran hipócritas, eran exagerados, enfatizaban más la tradición que las escrituras, pero aún así, de todos los grupos era el más conservador. Hay quien dice que si usted hubiera vivido en el tiempo del Nuevo Testamento y usted hubiera querido servir a Dios y ser fiel a Dios, su anhelo hubiera sido querer ser fariseo. ¿Okay? El día de hoy usamos ese término de forma despectiva, ¿verdad? No seas fariseo, ¿verdad? Hablando de alguien que es muy legalista. Pero en ese tiempo era, vaya, un privilegio. Los que cuidan la ley, los que viven la ley. Pablo dice, yo soy un doctor en letras, ¿verdad? Soy un fariseo en cuanto a la ley, enseñado en todas las formas, de acuerdo a la ley de Moisés, pero también con ello la tradición de los hombres. De hecho, en otros pasajes, Hechos 22:39, por ejemplo, nos dice que el apóstol Pablo aprendió de uno de los maestros más grandes y más importantes en su tiempo. Si alguno recordará el nombre, Gamaliel fue este gran maestro de los fariseos, y Pablo reconoce allí en Hechos 22:39 que él aprendió a los pies de Gamaliel. Y no solo era un fariseo X, ¿ok? Por lo menos era un fariseo de segunda generación, porque en Hechos 23:6 Pablo menciona que él es hijo de fariseo. Entonces, no solamente es un fariseo, sino que tiene una herencia. Entonces, añadamos a lo que Pablo ya está mencionando como aquello en lo que él se gloriaba, ¿ok? Virtudes humanas, unas las de nacimiento. Él no las escogió, él vino con ellas, ¿ok? Nació y tuvo estas cosas, pero ahora él se gloriaba. Segunda cosa, lo que vemos es ese aspecto de educación, ¿ok? Cosas por las que obviamente él se esforzó. Él tuvo que estudiar, ¿ok? Para poder tener este título de fariseo, ¿verdad? Y no solamente fariseo, sino que Pablo menciona que aún en ese deseo de cumplir con la ley, su celo hacia la ley era tanto, dice el versículo 6, que se había convertido en perseguidor de la iglesia. Entonces piensen el grado de celo de este personaje. Y obviamente el apóstol Pablo no sabía que él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él pensaba que estaba persiguiendo a un grupo hereje, un grupo que se había levantado simplemente proclamando que cierto personaje era su líder, que había muerto, que había resucitado. El punto es que el apóstol Pablo, en su celo por la ley, había llegado al punto de perseguir a la iglesia del Señor, ¿ok? Déjenme decirlo de esta forma. Pablo era sincero en su cumplir la ley, pero la sinceridad no hacía que él estuviera en lo correcto. Y en esto podemos añadir una lección bien rápida, ¿ok? En este momento, la sinceridad no quita la realidad en la que muchas veces una persona puede vivir en un error. ¿Ok? Una persona puede ser sincera estando en el error, y podemos decirlo de esta forma, está sinceramente equivocado, pero sin embargo eso no hace que se haga correcto. Es decir, el que una persona esté en el error
y que sinceramente esa persona piense que está en lo correcto, aunque es un error, su sinceridad no convierte el error en verdad. Y nosotros muchas veces manejamos la sinceridad de esta forma. Oh, es que esa persona es tan sincera. Sí, hay gente sincera que está en su religión. Hay gente sincera que confía en sus obras para ir al cielo. Hay gente sincera que confía en su linaje. Hay gente sincera que confía inclusive en su forma de vida. Y aún lo podemos ampliar para hablar de los cristianos. Muchos cristianos confían en la membresía de su iglesia. Muchos cristianos confían en cuánto saben de la Biblia. Mucha gente tienen y son están sinceramente confiando en esas cosas, pensando que son meritorias, pero en la sinceridad no lo hace correcto. Yo aquí tengo escrito en mis apuntes algo que alguien alguna vez mencionó. Puede que yo esté en el error, pero soy sincero creyendo que es correcto. ¿Okay? Puede que esté en el error, pero soy sincero creyendo que es lo correcto. Eso no lo hace correcto, simplemente no. Entonces Pablo era celoso al grado de perseguir a la iglesia, ¿ok? Un hombre activo en su religión. Él realmente buscaba vivir lo que predicaba. Entonces vemos los privilegios de nacimiento, los privilegios de educación, y hay un privilegio más que quiero añadir a la lista que Pablo pone. No lo voy a añadir a la lista, ahí está. Pero en cuanto a nuestros temas, ¿ok? Privilegios de nacimiento, privilegios de educación, privilegio de moralidad. Porque él menciona al final del versículo 6, en cuanto a la justicia, escuchen esto, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, esas palabras deben resonar muy especialmente en nuestra mente y corazón. Porque recuerden que una de las intenciones en este caso el judaísmo, que es a lo que Pablo está tratando con los hermanos de Filipos, es tratar de ganar la salvación por lo que se hace. Es decir, obtener la justicia a través de lo que hace. Y Pablo nos está diciendo aquí, en cuanto a la ley, a la justicia que es por la ley. Él no está diciendo, no está reconociendo que uno obtiene la salvación, uno es justificado por la ley. Lo que está diciendo Pablo es que esa justicia que se presenta en la ley, es decir, vivirla de forma sin romperla. Fíjense qué descripción dice el apóstol Pablo. Irreprensible, es decir, lo intachable de su vida era excepcional. Si a final de cuentas muchos fariseos fueron acusados de ser hipócritas y muchas de esas acusaciones el Señor Jesucristo las dijo, ustedes hacen una cosa cuando su corazón es otra. Escuchen lo que está diciendo Pablo. Yo realmente buscaba que mi vida fuera lo que yo creía. Es decir, mi forma de vida intachable, irreprensible, mi moralidad era excepcional. Es decir, realmente, si hubiéramos conocido al apóstol Pablo antes de su conversión, y obviamente nosotros lo conocemos como perseguidor de la iglesia, y en ese momento es malo, pero lo que está diciendo Pablo es, si tú hubieras conocido mi vida, hubieras dicho, wow, qué persona. Sí, persiguió gente, definitivamente, y eso no está bien, y no solamente gente, persiguió cristianos, pero su vida, o sea, llegó a ese grado porque su vida tenía tal carácter moral que Pablo dice, irreprensible. Es decir, tú no podías hallar nada negativo en cuanto a su estilo de vida. Ahora, fue perseguidor de la iglesia y eso era malo, pero hablando de su estilo de vida, ¿ok? Él buscaba vivir como la ley marcaba y lo hacía de forma perfecta, aunque la motivación del apóstol Pablo era presentarse justo ante Dios. ¿Ok? Entonces esas son las cosas en las que el apóstol Pablo dice, yo nací así, yo estudié mi moralidad. Son cosas en las que yo me jacto. Si alguien piensa que tiene de qué gloriarse, si alguien piensa que tiene de qué presumir, yo más. Tengo más puntos a mi favor, más que cualquier otra persona. Y sí, realmente cuando usted ve esa lista del apóstol Pablo, dice, pues realmente no tiene contrincante, ¿no? No tiene alguien que vaya a la par con él o que le haga batalla para decir voy a pelear al primer lugar. Simplemente Pablo nos gana. Pero noten lo que dice. Él cambia la perspectiva. Versículos 7 y 8 que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, es decir, estas cosas que acabo de mencionar, en su momento en mi vida eran lo más importante, eran la ganancia. Nadie podía ganarme, es decir, en cuanto a mi vida, en cuanto a mi moralidad, en cuanto a mis estudios, en cuanto a mi sinceridad, prácticamente eso era mi todo. Esa era la identidad, déjenme usar esa palabra. La identidad de Pablo era todo esto. Sin embargo, ¿qué dice? Lo que antes era para mi ganancia tenía valor
y un valor incalculable, ¿qué dice ahorita? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas, no solamente esas cosas que yo tenía como judío, ahora todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hubo un cambio en la perspectiva de Pablo. Lo que alguna vez fue su todo, su identidad, lo que le daba valor a Pablo, ahora dice, para mí ahora es basura. ¿Qué pasó? Cualquier judío podría haberse sentido plenamente confiado respecto a una justicia como esta, pero Pablo dice ya no más. Ahora él podía ver con claridad la realidad. Ahora este cambio de mentalidad no es algo que nosotros producimos. Es decir, un buen día estás sentado y de repente te cae el 20 y dices, wow, no, yo antes era así, pero qué bueno que soy tan inteligente porque ahora ya no veo las cosas igual. ¿Saben qué? Ese cambio de mentalidad en donde una persona depende de todo esto, estos privilegios, estas virtudes, estos honores, estos títulos, todo lo que significa tu vida, el pensar, todo lo que para mí alguna vez tuvo valor, ahora ya no vale, ya no es igual, ya no lo veo igual. No es algo que usted y yo podemos hacer por nosotros mismos. Algo fuera de nosotros tiene que llevarnos a ver las cosas diferentes. Oh, yo dije algo, mejor dicho, alguien. Dios tiene que transformar nuestro corazón para permitirnos ver que aquellas cosas en las que yo me sustentaba, aquellas cosas que eran las importantes para mí, ya no valen. Y cuando eso sucede, cuando Dios te lleva a un punto en donde te permite ver que cualquier cosa en la cual tú te glorías a la luz de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, te das cuenta que todo lo que tú tienes o aquello en lo que tú te sustentas, aquello en lo que tú confías, se convierte en basura. Porque Cristo es más glorioso. Sin embargo, mientras tú no veas a Cristo como más valioso, más grandioso, más hermoso que aquello en lo que te abrazas, nunca vas a ir a Él. ¿Qué hacía Pablo antes? Él perseguía a cristianos, perseguía a Cristo. Es lo que dice el Señor Jesús en Hechos capítulo 9, cuando se presenta a Pablo, a Saulo de Tarso. Y le dice, ¿por qué me persigues? No está diciendo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Porque para Pablo Jesús no era valioso. Pero ese día hubo un cambio y Pablo entendió que todas sus virtudes no valían en relación a una justicia. Ahora, muchas de estas cosas en las que nosotros hallamos fortalezas, no las podemos dejar. Muchas cosas en las que confiamos. Puede ser dinero, puede ser el trabajo, puede ser nuestra religiosidad, puede ser nuestra idolatría, puede ser nuestra tradición. La lista puede ser incontable. Nosotros no podemos decir lo que Pablo dijo, pero tenemos listas parecidas en las que nos lleva a confiar, a depender, a tener nuestra fuerza, nuestro sustento, nuestro todo. Muchos no podemos dejar esto. ¿Por qué? Porque ¿con qué te quedas? Si todo aquello en lo que tú confías, tu apellido, tu nombre, tu tradición, tu religión, y ponga usted lo que quiera, si eso se quita, ¿con qué te quedas? ¿Qué tienes? Algunos podrían decir, es que eso es mi identidad. ¿Es mi identidad? Pues sí, cuando todo eso que es tu identidad, Dios obra en tu corazón y es quitado, te das cuenta que ahora tu única identidad es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Y hay un cambio de valores, hay un cambio de perspectivas, hay un cambio de prioridades. Lo que antes valorábamos ya no es, porque ahora entiendo que antes que cualquier cosa yo soy hijo de Dios, antes que cualquier cosa yo soy seguidor de Cristo, lo demás no tiene el mismo valor. Y antes de ser cualquier cosa yo soy cristiano. Esa es mi identidad. Más adelante el apóstol Pablo va a hablar de ciudadanía, ¿verdad? Refiriéndose a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, sí. Antes de ser mexicano, antes de ser hondureño, antes de ser americano, antes de ser, eres cristiano. Los privilegios en los que nosotros podemos jactarnos en la carne son secundarios, terciarios, realmente no tienen ningún valor ni ningún mérito y no está nuestra confianza en ello. Entonces, ¿cómo llega estas cosas que hemos mencionado? Que en cierta forma, vaya, lo que Pablo ha mencionado no
no es pecaminoso en sí, es decir, ser estudiado en la ley, es decir, haber nacido en el linaje de Israel, haber sido de la tribu de Benjamín. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Ok? ¿Cómo es que ese tipo de cosas llegan a ser un estorbo? Escúchenme bien. Cuando esas cosas, y no solo son lo que Pablo menciona, sino cualquier cosa en la que usted confía, ya sea para su salvación, en lo que usted confía para su vida espiritual, en lo que usted confía para ser mejor cristiano, todo lo que usted confía, ¿ok? Cuando ese tipo de cosas llega a ser tu confianza, tu esperanza, tu fortaleza y es más, tu justicia en esos logros, por esas cosas que tienes, entonces se convierten en un estorbo. Algo que pueda ayudarnos a ver por qué. ¿Quiere acompañarme a Jeremías capítulo 17? Jeremías 17 nos da un ejemplo de cómo es que esto llega a pasar. Cómo es que cosas que pueden no ser malas en sí, después de todo mencionado, o sea, qué de malo es ser mexicano, qué de malo es haber nacido en la familia tal, qué de malo es tener tal herencia, ¿ok? ¿Qué de malo hay? Escuchen esto. Jeremías 17, versículos 5 al 10, dice así. ¿Por qué son malos? ¿Por qué se vuelven este tipo de cosas malas? Dice Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, escuchen esto, y su corazón se aparta de Jehová. El problema está en que cuando esas cosas llegan a ser tu confianza, tu fortaleza, tu esperanza, tu todo, tu corazón es desviado. Tu confianza llega a ser en esas cosas y no en Dios. El problema por qué esas cosas llegan a ser un estorbo es precisamente porque esas cosas apartan tu corazón de Dios, desvían tu mente de Dios, desvían tu vida de Dios. Así puede parecer una vida muy religiosa, muy piadosa, si tu confianza está en esas cosas y no en Cristo. Si tu gloria está en esas cosas que muchas veces defendemos y no en Cristo. Entonces tu mirada, tu confianza es quitada del Señor. Porque Dios dice aquí, o sea, el hombre que confía en el hombre, y no es tanto una alusión al prójimo, a confiar en otros. Es una alusión directa, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en nosotros mismos, ¿ok? Cuando nosotros confiamos en nuestro brazo, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, Dios dice, maldito sea esta persona. Dios, ¿por qué? ¿Por qué tal declaración? Porque su corazón se aparta de Jehová. Ese es el problema. Su corazón es apartado de Dios. Y cualquier cosa que aparte nuestro corazón de Dios es pecado. Cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Cristo, en este sentido de lo que estamos hablando de Filipenses, está mal, llega a ser un estorbo. La contraparte, dice la Escritura en el versículo 7, estoy en Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, esa es la realidad. Y por eso el apóstol Pablo antes no lo veía. Para él sus privilegios eran estos. Y él pensaba que él tenía una justicia propia, que él estaba bien, que él no necesitaba cambiar. ¿Por qué? Porque él era judío, él era hebreo, él guardaba la ley, era fariseo. Es decir, él cumplía, entre comillas, él cumplía con los requisitos. Pero un día Dios apareció, Cristo apareció en su vida y él se dio cuenta que lo que antes era para él ganancia, dice, ahora para mí es un estorbo y lo he considerado como pérdida. Ahora la palabra que tenemos ahí, regresando a Filipenses, por favor, Filipenses 3:7, cuando dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. El tiempo en el verbo, en el griego, las he estimado, está en el tiempo perfecto. Ahora, no sabemos mucho de griego, obviamente, ¿no? Yo no soy un erudito en el griego. Pero lo interesante del tiempo perfecto en el griego es que determina o describe algo que sucede en el pasado, pero que continúa en el presente. Es decir, podemos decir que es algo que empieza en el pasado y cuyos efectos siguen. Es algo que continúa, ¿ok? Entonces, Pablo dice, en algún momento yo empecé a estimar esas cosas como pérdida, pero es algo que sigue siendo. Continuamente tenemos que estar estimando esas cosas como pérdida. En su conversión el apóstol Pablo se dio cuenta de que todo aquello que había sido su vida, o sea, recuerden lo que él dijo, fariseo y su reputación,
Él estaba persiguiendo cristianos y ahora se encuentra en una situación en donde ya no va a perseguir cristianos, sino al contrario, va a empezar a predicar el mensaje que antes perseguía. ¿Qué tiene que decir eso respecto a su reputación? ¿Saben qué? Al apóstol Pablo simplemente no le interesó. Es más, algo que me llama la atención a la luz de esto que estamos viendo aquí en Filipenses 3, ¿ok? Este hebreo, este judío, imagínense usted, va camino a Damasco, lleva cartas para arrestar cristianos. No había nadie que se pusiera a su nivel en cuanto a celo, en cuanto a conocimiento de las Escrituras, en cuanto a una moralidad irreprensible, intachable. Y él va pensando que está bien. El Señor Jesús se aparece y este hombre cae. No tiene nada. Y él simplemente pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta es tremenda. Estoy hablando de Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no hay plan. Ya no hay a dónde ir. Ya no hay en qué jactarse. Simplemente este hombre pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Sus virtudes, sus privilegios, se da cuenta que ya no tienen valor. Ahora, ¿cuántas de las cosas en las que nosotros nos gloriamos y nos jactamos en la carne están estorbándonos en cuanto a nuestro amor a Cristo? Mucha gente condiciona el amor a Cristo. Amamos a Dios siempre y cuando, ¿no es cierto? Mucha gente, siempre y cuando, ¿ok? No me pida que haga esto, no me pida que haga aquello. Hermanos, piensen en el apóstol Pablo. ¿Qué significaba para Pablo dejar el fariseísmo? ¿Qué implicaba para Pablo, de alguna forma, rechazar su herencia? ¿Qué implicaba para Pablo? Era su vida completa, su identidad. ¿Qué va a ser de Pablo? Ya no es Pablo, ya no tiene identidad. No, sí, tiene una identidad. Su identidad ahora es Cristo. Y él lo dice en Gálatas capítulo 2:20, ¿no es cierto? Gálatas 2:20 nos dice, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. He sido crucificado. El fariseo, ahí están mis credenciales, mis títulos, mis honores, mis privilegios, mis puntos. He sido crucificado con Cristo. Y recuerden que la idea de ser crucificado no era un aspecto de privilegio, era un aspecto de vergüenza, era ser expuesto al vituperio, a la burla. He sido crucificado con Cristo. Lo que ahora vivo es en Cristo. Mi identidad ahora es Cristo. Estas cosas en las que muchas veces nosotros levantan nuestra autoestima, lo más preciado que podamos tener. Pero muchas veces esas cosas nos desvían de la justicia que solamente se encuentra en Cristo. Pero para poder tomar la justicia de Cristo es necesario rechazar la supuesta justicia que nosotros podemos lograr. Para poder abrazar a Cristo necesitamos primero rechazar aquello en lo que confiamos. Y esta es la razón por la que mucha gente no confía en Cristo. No entrega su vida a Cristo. Porque hay tantas cosas que dejar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi familia y mi trabajo? Y algunos que confían en su religión para ser salvos están pensando, bueno, es que es la religión de mis padres. Si la dejo, ¿qué va a pasar? A menos de que tú veas la gloria de Cristo y que todo lo que necesitas es Cristo, y que cuando tú confías en cualquier otra cosa es un estorbo para poder confiar en Cristo, nunca vas a venir a Él. Entonces, Pablo habla primero de cosas que le describiera a él como judío, ¿ok? Primero en el versículo 7 nos dice, pero cuantas cosas sean para mí ganancia. Luego en el versículo 8 dice, aún estimo todas las cosas. Ya se refiere a todas las cosas que este mundo puede darte. Puede ser cosas buenas, puede ser pecados definitivamente, ¿verdad? Pero no precisamente van a ser pecados, ¿ok? Todas las cosas en las que el mundo busca gozo, confianza, certeza, esperanza, ¿verdad? Que dan un sentido de justicia propia, pero a final de cuentas una falsa confianza. Todas las cosas, privilegios externos que uno puede tener, cualquiera que sea, cualquier cosa que pueda competir con Cristo, y obviamente no hay competencia con Cristo, ¿ok? No es de que haya cosas que puedan ganar, ¿ok? Pero cualquier cosa que busque competir con Cristo, robar nuestro corazón del corazón de Cristo, debe ser considerado ahora por basura. Ahora, algunos
podrían pensar y decir, wow, qué tremendo. Imagínate, pobre apóstol Pablo, seguramente llevaba una vida miserable. Pensando él, ay, dejé todo por el Señor, dejé mi lugar de fariseo, ay, dejé mis logros. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba así? Es que lo di por Cristo, hermanos, mira, me sacrifiqué. ¡No! Realmente, cuando él dice estimo todo como pérdida, cuando él dice estimo todo por basura, él no se está lamentando de eso. Al contrario, él está regocijándose de que al fin Dios libró su corazón de esas cosas y que él ahora sabe que puede buscar a Cristo. Ahora sabe que el ser estudiado, venir de un linaje real, ¿verdad? Cosas que las que él podría gloriarse y jactarse, era un estorbo para conocer a Cristo. Y dice Pablo, simplemente no tiene igual cualquier cosa que estorbe la oportunidad que yo tengo de conocer más a Cristo, lo doy, no importa. Esa idea de perder para ganar es una idea bíblica. El Señor Jesucristo hablaba de que para poder vivir hay que morir, para poder ser consolados debemos llorar, para poder ser alimentados debemos padecer hambre, para poder ser saciados debemos de padecer sed. Es decir, ese contraste está en la Biblia, es real. Para poder ganar, tienes que perder. Y repito, no es algo que tú haces diciendo, ay, pero bueno, ni modo, Dios me llamó a la obra, ya ni modo, yo hubiera estado allá, yo hubiera sido esto, yo hubiera logrado aquello, pero por el Señor, no. Gracias a Dios porque Él nos libró, Él cambió nuestra mente y nos permitió ver que nuestro todo era Cristo. Pablo ahora no busca ganarse la salvación precisamente por sacrificar lo que él tanto estimaba. Al contrario, él dice, porque yo soy hijo de Dios y porque yo quiero conocer más a Cristo. Aquello que llega a ser un estorbo para lograr eso, simplemente lo tengo por basura. Dice Pablo, lo he perdido todo, por él lo he perdido todo. Hizo a un lado sus privilegios como judío, como fariseo, y aceptó el sufrimiento de aquel que profesa a Cristo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? ¿Recuerdan ustedes? En la cárcel. Por causa de Cristo. Y él no está quejándose. Él dice, esto es de lo que se trata. Esto es de lo que se trata. Entonces déjenme terminar con este pensamiento. Espero que esto nos ayude a pensar cuán grande es Cristo para mí. Cuán grande es la persona de Cristo. Cuán grande es su obra hecha a mi favor. Las exhortaciones a morir para vivir, a menguar para que Él crezca, a perder para poder encontrar, a perder para poder ganar, a llorar para poder ser consolados. Todas ellas describen que lo único que tenemos para gloriarnos es Dios. Y debemos profundizarnos en esta realidad, que nuestra única razón de jactancia sea Cristo. No confiemos en nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, y la lista puede seguir. Dependamos solamente de Dios y gloriémonos solamente en Cristo y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo aquello que necesitamos es Cristo. Nuestra identidad completa es Cristo. No es tu trabajo, tus títulos, tus honores, tu linaje, tu apellido, tu nacionalidad. Tu identidad es Cristo y no necesitamos nada más. Cuando hablamos de tener todo por basura, cuando hablamos de perder todo por Cristo, no lo hacemos lamentándonos por aquello que hemos dejado, porque Cristo, a final de cuentas, es muchísimo más que cualquier cosa que hayamos hecho a un lado por llegar a conocerle. Y eso es lo que va a decir. El día lunes vamos a llegar a esa parte donde el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Esa es la meta, a fin de conocerlo más. Pues que Dios les bendiga, hermanos, familia, todos los que nos están viendo, amistades, que Dios nos ayude a poner nuestros ojos en Cristo y ver a Cristo como lo más glorioso, a fin de que todo lo demás palidezca. Cuando vemos a Cristo, cuando vemos su gloria, cuando vemos su persona, cuando vemos su obra a nuestro favor en la cruz, todo lo demás que esta vida pueda darnos no vale. Simplemente su gloria se pierde. La gloria de esas cosas, el valor de esas cosas se pierde porque Cristo es nuestro todo. Pues que Dios nos ayude a ver la gloria de Cristo y nos ayude a jactarnos en ello. Y no gloriarnos en aquellas cosas en las que el mundo se basa, se jacta, haya su esperanza. Pues Dios les bendiga.
Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra. El día lunes regresamos a nuestro horario normal. Recuerden que el día de hoy estamos haciéndolo a esta hora porque yo voy a estar pues asistiendo a una conferencia en unos minutos, de hecho. Pero pues yo sé que varias personas estarán viendo seguramente más al rato la grabación. Pero el día lunes regresamos a la misma hora. Lunes a las 7, lunes, miércoles y viernes. Y seguiremos así hasta que Dios nos indique otra cosa. Pues Dios les bendiga. Tengan buen fin de semana, que nos podamos reunir para adorar, alabar su nombre, y muchas gracias por tomarse el tiempo para ser parte de este estudio. Dios les bendiga, sigan adelante, cuídense y pues nos vemos el día lunes, primero Dios.